La baliza de auxilio resonaba en el espacio vacío, sin llegar a nadie a quien le importara lo suficiente como para responder. Naila presionó sus quitinosos dedos contra la consola, viendo cómo la firma de otra nave parpadeaba y desaparecía del escáner. Ya eran 17 naves. 17 especies diferentes que elegían huir en lugar de ayudar. La administradora Killian sintió como sus antenas se caían mientras el último contacto amistoso se desvanecía en el hiperespacio. Se acercan, susurró su asistente, sus mandíbulas castañeteando nerviosamente. Los cosechadores estarán aquí en menos de una hora. Todos en Concordia 7 sabían lo que eso significaba. La flota de saqueadores había destruido 4 colonias en el último año. Tomaban prisioneros como esclavos y quemaban todo lo demás. Sin piedad, sin negociaciones, solo violencia y gritos. Naila revisó los canales de comunicación una vez más, esperando cualquier respuesta. La estática llenaba la mayoría de las frecuencias. Entonces, algo inesperado sucedió. Una transmisión llegó, clara y fuerte. Concordia 7, aquí la nave de carga mano firme. Recibimos su llamada de auxilio. ¿Cuál es su situación? La voz sonaba extraña. El traductor batallaba con algunas de las palabras, añadiendo un énfasis peculiar en ciertos lugares. Naila revisó el registro de naves. Nave humana. Nunca había conocido a un humano. Su planeta se había unido a las rutas de comercio galáctico hacía solo 2 ciclos. Mano firme, aquí la administradora Naila. Tenemos fuerzas hostiles aproximándose. Múltiples naves, fuertemente armadas. Le recomendamos que abandone este sector de inmediato. Todas las demás naves ya han huido. Siguió una pausa. Naila podía oír voces de fondo. Humanos hablando rápidamente entre ellos. El idioma sonaba áspero, lleno de consonantes agudas y un ritmo rápido. Administradora, ¿cuántos civiles hay en su estación? 2,341 almas, pero deben irse. Los cosechadores destruirán cualquier nave que permanezca. Por favor, sálvense. Otra pausa, esta vez más larga. Luego, la voz humana regresó, y algo en el tono había cambiado. Ahora tenía peso, como una piedra asentándose en su lugar. Negativo. No vamos a abandonarlos. La mano firme se está moviendo a una posición de intercepción entre su estación y los hostiles que se aproximan. Naila sintió una onda de confusión recorrer su cúmulo neuronal. No lo entiende. Su nave no es una nave de guerra. Transportan carga, no armas. Los cosechadores los harán pedazos. Entendemos perfectamente, administradora. Les estamos comprando tiempo. He contactado a mi mundo natal. La ayuda está en camino. La nave humana apareció en su escáner, acelerando hacia la estación. Naila consultó sus especificaciones. La mano firme era un carguero de tamaño mediano, completamente desarmado. Su casco estaba reforzado para transportar cargas pesadas, nada más. 5 humanos tripulaban la nave. 5 humanos planeando enfrentar a toda una flota de saqueadores. Esto es una locura, murmuró Naila. Abrió un canal directo. Mano firme, aprecio su valentía, pero esto es un suicidio. Ninguna ayuda puede llegar a tiempo. Su mundo natal está demasiado lejos. Administradora, mi nombre es Marco Vargas. Soy el capitán de esta nave. Mi tripulación y yo hemos votado por unanimidad. Nos quedamos. Por favor, comience a evacuar su estación a los niveles inferiores. Ponga tanta masa como sea posible entre su gente y el fuego enemigo. Marco Vargas habló con absoluta certeza, como si esta fuera una decisión normal, como si sacrificarse por extraños tuviera perfecto sentido. Naila activó la orden de evacuación en toda la estación y luego se centró de nuevo en su escáner. La flota de los cosechadores se estaba acercando. Contó 12 naves, todas equipadas con armas de grado militar. La mano firme se posicionó directamente en su camino, un diminuto obstáculo ante una avalancha. Pasaron 30 minutos. Los humanos mantuvieron su posición, sin moverse, sin huir. Naila los observaba y se preguntaba qué especie produciría gente tan insensata o tan valiente. Quizás ambas cosas. La flota de los cosechadores salió del hiperespacio exactamente cuando se predijo. 12 naves de guerra. Sus cascos decorados con trofeos de conquistas anteriores. Formaron una línea de batalla.
Las armas se cargaban. Su transmisión llegó por todas las frecuencias. Atención, Concordia 7. Entregarán todos los suministros y objetos de valor. La resistencia resultará en su exterminio. Tienen 5 minutos para cumplir. Antes de que Nayla pudiera responder, el capitán humano abrió su propio canal. Flota de los cosechadores, aquí el capitán Marco Vargas de la nave terrestre Mano Firme. Su aproximación es hostil e inoportuna. Apaguen sus armas y retírense de este sector. Siguió el silencio. Luego, la risa estalló desde el canal de los cosechadores. Una risa áspera y cruel que hizo que las antenas de Nayla se enroscaran. Pequeño carguero, nos diviertes. Apártate o serás destruido con la estación. Me temo que no puedo hacer eso. Esta estación está bajo nuestra protección. Más risas. La flota de los cosechadores comenzó a avanzar, extendiéndose en una formación de ataque. La Mano Firme mantuvo su posición, sola contra probabilidades imposibles. Nayla activó un canal privado con la nave humana. Capitán Vargas, por favor. Ya han hecho suficiente. Su valor ha quedado registrado. Nadie pensará mal de ustedes por retirarse. Administradora, necesito que confíe en mí. ¿Puede hacerlo? Algo en su voz hizo que Nayla se detuviera. No era miedo, ni resignación. Era otra cosa. Algo que sonaba casi a confianza. ¿Yo? Sí. Sí, confío en usted. Bien. Mantenga a su gente a salvo. Esta situación está a punto de cambiar. La flota de los cosechadores estaba ahora dentro del alcance de las armas. Su nave insignia, masiva y llena de cicatrices de incontables batallas, se movió hacia la Mano Firme. Nayla casi podía sentir el desprecio de los saqueadores. Vieron un pequeño carguero y pensaron que sería fácil. Entonces el espacio se retorció. La realidad se dobló. Múltiples naves salieron del hiperespacio simultáneamente, apareciendo en una formación perfecta alrededor de la flota de los cosechadores. Nayla miró su escáner con incredulidad. 20 naves de guerra humanas acababan de llegar, rodeando completamente a los saqueadores. Sus firmas de hiperespacio mostraban que habían hecho el salto desde su mundo natal. Esa distancia en ese lapso de tiempo debería haber sido imposible. Solo los cálculos tomarían horas. El riesgo de colisión o de un fallo catastrófico del motor sería astronómico. Sin embargo, allí estaban. Una nueva voz llegó por el canal de comunicación. Femenina, tranquila, con una autoridad absoluta. Aquí la almirante Elena Rivas de la Coalición de Defensa de la Tierra. Flota de los cosechadores, están rodeados. Apaguen sus armas inmediatamente y prepárense para ser abordados. Serán juzgados por sus crímenes. Esta es su única advertencia. La risa del canal de los cosechadores había cesado. Nayla miró la pantalla del escáner, las naves humanas posicionadas con precisión matemática, y se dio cuenta de algo importante. La galaxia había subestimado gravemente a la humanidad. El señor de la guerra Kroll, comandante de la flota de los cosechadores, miraba su propia pantalla táctica. Sus garras rasparon el reposabrazos metálico de su silla de mando. A su alrededor, la tripulación de su puente esperaba órdenes. Había saqueado este sector durante 3 ciclos. Todas las especies habían huido o caído ante su flota. Pero estos humanos, estos recién llegados de algún oscuro mundo letal, habían llegado más rápido de lo que la física debería permitir. Habían rodeado su flota sin activar ningún sensor de advertencia. Habían respondido a una llamada de auxilio que todos los demás ignoraron. Kroll enseñó los dientes. Quizás estos humanos necesitaban aprender la misma lección que él había enseñado a todos los demás. Abrió su canal de armas y dio la orden de disparar. La batalla por Concordia 7 había comenzado. El fuego de las armas pintó el espacio con colores brillantes, convirtiendo el vacío en un lienzo de destrucción. La almirante Elena Rivas observaba la pantalla táctica desde su nave de mando, el Valiente. Su flota había llegado justo a tiempo, pero sabía que esta lucha estaba lejos de terminar. Los cosechadores eran asesinos experimentados. Habían aterrorizado este sector durante años porque eran buenos en lo que hacían. Pero nunca antes habían luchado contra humanos. Todas las naves, ejecuten el patrón Delta 7. Escuadrones de cazas, tienen autorización para desplegarse. Elena mantuvo su voz nivelada y clara. El pánico no ayudaba a nadie.
La claridad salvaba vidas. La flota humana se movió como una sola entidad. Naves que se habían entrenado juntas en la órbita de la Tierra, realizando simulacros a través de tormentas solares y turbulencias gravitacionales. Ahora ponían esa experiencia en práctica. Cambiaron a una formación tridimensional que confundió los sistemas de puntería de los cosechadores. La mayoría de las especies luchaban en planos, tratando el espacio como la superficie de un océano. Los humanos luchaban en todas las direcciones a la vez, pensando en esferas en lugar de círculos. La flota de los cosechadores disparó su salva inicial. Rayos de energía y misiles se dirigieron hacia las naves humanas. Helena observó a su gente responder. Los sistemas de defensa de puntos se activaron, rastreando cientos de amenazas entrantes simultáneamente. Las naves giraron y se zambulleron usando propulsores de maneras que harían que la mayoría de los alienígenas se marearan por las fuerzas de aceleración. 3 misiles pasaron. Impactaron contra el destructor El Inquebrantable, abriendo agujeros en su blindaje. Los informes de daños llegaron de inmediato. El Inquebrantable informa brechas en el casco en las cubiertas 4 y 5, sellando compartimentos ahora. Sin bajas. Siguen siendo efectivos en combate. Helena asintió. Otras especies entrarían en pánico con ese tipo de daño. Se retirarían, se reagruparían, quizás incluso huirían. Las naves humanas fueron construidas por personas que vivían en un planeta que constantemente intentaba matarlos. Unos pocos agujeros en el casco eran solo otro martes. Inquebrantable, continúe su ataque. Equipos médicos, prepárense para recibir heridos. Sí, almirante. La batalla se intensificó. Las naves de guerra de los cosechadores lanzaron sus propios cazas. Pequeñas naves de ataque diseñadas para abrumar las defensas por pura superioridad numérica. 60 cazas enemigos pululaban hacia la flota humana. El comandante Luis Parra lideró la respuesta de los cazas humanos. Su escuadrón de 12 pilotos se lanzó desde el portaaviones El Desafiante, acelerando hacia el enjambre enemigo sin dudarlo. Muy bien, gente. Manténganse juntos. Cuiden a su compañero de ala. Estos saqueadores luchan como si bailaran. Nosotros vamos a luchar como si estuviéramos cazando. Luis había crecido en las montañas de los Andes, rastreando ciervos y pumas con su padre. Sabía cómo se movían los depredadores, cómo trabajaban juntos para aislar a la presa. El combate espacial no era tan diferente. Solo necesitabas pensar en 3 dimensiones en lugar de 2. Su escuadrón se dividió en parejas, cada dúo apoyando al otro. Cuando los cazas enemigos se enfocaban en una nave humana, su compañero daba la vuelta y atacaba desde un ángulo inesperado. Cuando el enemigo intentaba rodearlos, los pilotos humanos se zambullían o ascendían, usando el espacio vertical que los saqueadores olvidaban que existía. 5 minutos después del enfrentamiento, 8 cazas enemigos giraban como restos dañados. El escuadrón humano no había perdido ni un solo piloto. De vuelta en el Valiente, Helena observaba cómo se desarrollaba la batalla general. La flota de los cosechadores intentaba romper su formación para llegar a la estación Concordia 7. Probablemente querían rehenes, algo que usar como palanca. Era un movimiento táctico inteligente. Ella no iba a permitir que sucediera. Todas las naves, aprieten el perímetro. Nada pasa a través de nosotros. Su oficial táctica, la teniente Ada Ferrer, levantó la vista de su estación. Almirante, el enemigo está lanzando cápsulas de escape. Están enviando llamadas de auxilio en múltiples frecuencias. Helena frunció el ceño. Muéstramelo. La pantalla se actualizó. 3 naves de los cosechadores estaban lanzando cápsulas. Las señales de socorro afirmaban que eran naves dañadas evacuando a la tripulación. El protocolo militar estándar en la mayoría de las especies requería ayudar a las naves en apuros. Pero algo no cuadraba. Las naves que lanzaban las cápsulas no eran las que estaban recibiendo más daño. Y las cápsulas se estaban dispersando en un patrón específico, casi como si se estuvieran posicionando. Ada trabajó en su consola, realizando escaneos profundos. Sus ojos se abrieron de par en par. Almirante, esas no son cápsulas de escape. Son carcasas de torpedos. Cada una está llena de explosivos. Están tratando de crear un campo de minas a nuestro alrededor. Inteligente. Disfrazar armas como refugiados indefensos. La mayoría de las especies dudarían en disparar a cápsulas de escape.
Esos pocos segundos de vacilación les costarían caro cuando las minas se activaran. Elena no dudó. Todas las naves, esos son objetivos hostiles. Destrúyanlos de inmediato. No dejen que ni uno solo alcance el rango de proximidad. Los sistemas de defensa de punto giraron y dispararon. Las falsas cápsulas de escape explotaron una tras otra, floreciendo en breves flores de luz. El comandante de los cosechadores había intentado usar la moralidad como una debilidad. Acababa de aprender que los humanos podían separar la piedad de la estupidez. El comandante enemigo está transmitiendo de nuevo, informó Ada. Déjame oírlo. El canal crepitó. Una voz áspera y llena de rabia llegó a través del traductor. ¿Se atreven a disparar a cápsulas de evacuación? Son unos monstruos. Elena tomó el control del sistema de comunicación. Cuando habló, cada nave en el sector pudo oír sus palabras. Señor de la guerra Kroll, escaneamos sus falsas cápsulas de escape antes de disparar. Sabemos que eran armas. Intentó usar nuestra compasión en nuestra contra. Eso fue un error. Ofrecemos piedad a quienes se rinden, pero no ofrecemos nada a quienes fingen rendirse como un truco. Apaguen sus armas ahora o terminaremos esta lucha permanentemente. El silencio siguió a sus palabras. Luego Kroll respondió, y su voz llevaba una nota que ella no había oído antes. Incertidumbre. Ustedes son de un mundo letal. Deberían entender la fuerza. Los débiles no tienen lugar en esta galaxia. Tomamos lo que queremos porque podemos. Incorrecto. Venimos de un mundo letal. Sí. La Tierra nos enseñó a ser fuertes porque teníamos que serlo. Pero también nos enseñó a trabajar juntos, porque ningún humano sobrevive solo en nuestro planeta. Somos lo suficientemente fuertes para proteger a otros, no solo a nosotros mismos. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Elena cortó el canal y se dirigió a su tripulación. Todas las naves, prepárense para el patrón de asalto Omega. Vamos a mostrarles a estos saqueadores lo que sucede cuando los habitantes de un mundo letal eligen proteger en lugar de depredar. La flota humana se movió de nuevo, reconfigurándose en una formación de ataque que se dirigió hacia las naves de los cosechadores como la estocada de una lanza. El fuego concentrado deshabilitó los escudos enemigos y luego apuntó a los sistemas de propulsión. Los artilleros humanos apuntaban con una precisión que sorprendió a los saqueadores. No estaban tratando de matar a todos. Estaban tratando de deshabilitar naves para tomar prisioneros, para capturar en lugar de destruir. Esto confundió completamente a los cosechadores. Cada especie a la que se habían enfrentado antes respondía a la violencia con más violencia o con la rendición. Los humanos luchaban para ganar, pero también para minimizar las bajas en ambos bandos. Era una doctrina de combate nacida de un planeta donde la supervivencia significaba proteger a tu tribu, incluso a los miembros difíciles, porque necesitabas a todos para superar el próximo desastre. Un destructor de los cosechadores recibió múltiples impactos y comenzó a ventilar atmósfera. Su llamada de auxilio fue genuina esta vez, llena de pánico y desesperación. Elena despachó inmediatamente una nave de rescate. Saquen a su tripulación de esa nave antes de que explote. Traten a los heridos. Ahora son prisioneros, no objetivos. Sí, almirante. La batalla se prolongó durante 2 horas más. Lenta e inevitablemente, la flota humana desmanteló la formación de los cosechadores. Nave tras nave perdió armas, capacidad, propulsión, escudos. Algunas intentaron huir. Las naves humanas las persiguieron, deshabilitando sus motores de hiperespacio con precisión quirúrgica. El señor de la guerra Kroll vio cómo su flota se desmoronaba a su alrededor. Su oficial táctico informó que habían perdido 8 naves deshabilitadas y 3 destruidas. Las bajas humanas eran mucho más ligeras de lo que deberían ser. Estos habitantes de un mundo letal luchaban con una coordinación y habilidad que parecían imposibles para una especie tan joven en el espacio. Tomó una decisión. Su nave insignia todavía era capaz de combatir. Si no podía ganar, se aseguraría de que los humanos pagaran un precio que recordarían. Toda la potencia a las armas frontales. Objetivo, su nave insignia. Asalto total. Su nave se lanzó hacia adelante, rompiendo la formación. Todos los sistemas de armas dispararon a la vez, concentrando una fuerza abrumadora en el valiente. En la nave insignia humana, las alarmas sonaron. Elena se aferró a su silla de mando mientras los impactos sacudían la nave. Chispas brotaron de las consolas dañadas.
Las luces parpadearon. Escudos al 15%. Brechas en el casco en múltiples cubiertas. Armas de estribor fuera de línea. Elena procesó la información al instante. Su nave estaba herida, pero no moribunda. Podía retirarse, dejar que otras naves terminaran la lucha. O podía enviar un mensaje. Toda la potencia a los motores. Timón, rumbo de colisión con esa nave insignia de los cosechadores. Embestidlos si es necesario. Su tripulación la miró por medio segundo. Luego se movieron, entendiendo su intención. El valiente aceleró hacia la nave de mando enemiga. Dañada pero aún peligrosa. El señor de la guerra Kroll vio la nave insignia humana venir directamente hacia él y sintió algo que no había experimentado en años. Miedo. Miedo real y profundo. Estos humanos preferirían estrellar su propia nave antes que dejarlo escapar. Maniobras evasivas. Demasiado tarde. Los cañones frontales de El Valiente, aún operativos, dispararon a quemarropa. Los disparos atravesaron los escudos del puente de la nave insignia de los cosechadores y deshabilitaron su centro de mando. La nave de Kroll se oscureció, cayendo a la deriva por el espacio sin energía ni control. Elena ordenó a su nave que se detuviera. Los equipos de control de daños ya estaban sellando las brechas del casco y restaurando los sistemas a su alrededor. La batalla estaba terminando. Las naves restantes de los cosechadores se rindieron una por una, al darse cuenta de que su comandante había caído y su situación era desesperada. Almirante, estamos recibiendo señales de rendición de todas las naves enemigas restantes. Acepten sus rendiciones. Envíen grupos de abordaje para asegurar las naves. Equipos médicos, traten a todos los heridos, humanos o no. Estos saqueadores se enfrentarán a la justicia, pero la enfrentarán vivos. Elena se recostó en su silla de mando y se permitió un largo suspiro. Alrededor de la estación Concordia 7, el espacio volvió a quedar en silencio. La lucha había terminado, y la galaxia acababa de presenciar lo que sucedía cuando amenazabas a personas bajo protección humana. El humo aún flotaba en los corredores de las naves de los cosechadores inutilizadas, llevando el olor agudo de la electrónica quemada y el fracaso. El sargento David Rojas guiaba a su escuadrón de marines a través de los oscuros pasajes de la nave saqueadora Sombra Segadora. La pantalla de su casco mostraba firmas térmicas verdes más adelante, acurrucadas en lo que parecía ser una bodega de carga. Prisioneros, muy probablemente. Los cosechadores tenían la reputación de tomar esclavos de las colonias que atacaban. Manténganse alerta, susurró David a su equipo. No sabemos en qué condición están estas personas. Podrían estar traumatizadas, podrían ser hostiles, podría haber trampas explosivas. Ojos abiertos, armas listas, pero nadie dispara a menos que yo dé la orden. Su escuadrón se movió como agua a través de la nave, revisando esquinas y puertas con eficiencia practicada. David había entrenado a estos marines él mismo durante el último año. Eran jóvenes, entusiastas y, lo más importante, entendían la misión. No estaban aquí para matar. Estaban aquí para ayudar. La puerta de la bodega de carga estaba sellada, pero no cerrada con llave. David buscó trampas, no encontró ninguna, y abrió la puerta manualmente. Las luces de emergencia parpadearon en el interior, revelando una escena que le hizo apretar la mandíbula. 43 seres de diversas especies se acurrucaban contra la pared del fondo. La mayoría eran Killian, como la administradora Naila. Otros incluían especies que David nunca había visto antes. Todos compartían la misma mirada de terror en sus ojos. Muchos tenían heridas. Algunos eran niños. Tranquilos, dijo David suavemente, bajando su arma y abriendo los brazos para mostrar que no tenía malas intenciones. Somos de la Tierra. Estamos aquí para ayudar. Ya están a salvo. El traductor incorporado en su casco convirtió sus palabras a múltiples idiomas. Por un largo momento, nadie se movió. Luego, un joven Killian, apenas un niño, se adelantó vacilante. Ustedes lucharon contra los malos. Los hicieron detenerse. David se arrodilló para estar a la altura de los ojos del niño. Sí, los detuvimos. Ya no lastimarán a nadie más. ¿Cómo te llamas? Pico. Hola, Pico. Mi nombre es David. ¿Estás herido? Las antenas del niño temblaron. Me rompieron la pierna cuando nos llevaron. Duele. David examinó cuidadosamente la pierna de Pico. La fractura era limpia, pero necesitaba atención médica adecuada.
Activó su comunicador. Aquí Rojas. Tenemos 43 prisioneros rescatados, múltiples heridos. Necesito equipos médicos en la bodega de carga 3 de la sombra segadora de inmediato. Entendido. Los equipos están en camino. David miró a los otros prisioneros. La mayoría comenzaba a relajarse, dándose cuenta de que los humanos no eran otra amenaza. Se levantó lentamente y se dirigió a todos ellos. La ayuda está en camino. Tenemos médicos que tratarán sus heridas. Los sacaremos de esta nave y los llevaremos a un lugar seguro. Han pasado por un infierno, pero ya terminó. Les doy mi palabra. Un Killian mayor, al que le faltaba una antena, se acercó arrastrando los pies. ¿Por qué vinieron? Nadie viene cuando los cosechadores atacan. Todos huyen. Vinimos porque pidieron ayuda. Esa es razón suficiente. El anciano estudió a David con ojos complejos. Su especie es extraña. Luchan como depredadores pero actúan como protectores. David sonrió detrás de su casco. Luchamos como depredadores para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Eso es lo que nos hace humanos. Los equipos médicos llegaron 10 minutos después, trayendo suministros y camillas portátiles. La doctora Aiko Tanaka lideraba el grupo, sus movimientos rápidos y eficientes. Evaluó a los prisioneros con ojos experimentados, priorizando el tratamiento según la gravedad de las heridas. Pico aquí tiene una pierna rota, le informó David. Necesita atención pronto. Aiko se arrodilló junto al joven Killian y sacó un escáner portátil. Hola, Pico. Soy la doctora Tanaka. Voy a arreglar tu pierna para que ya no te duela. ¿Está bien? Pico asintió, sus antenas animándose ligeramente. Aiko trabajó rápidamente, inyectando un analgésico local seguro para la fisiología Killian, y luego acomodó cuidadosamente la fractura con un estabilizador temporal. Durante todo el proceso, habló con Pico con una voz tranquila y suave, explicando lo que estaba haciendo y por qué. David la observó trabajar y sintió orgullo por su especie. Los humanos podían ser feroces cuando era necesario, pero también podían ser gentiles. Ambos rasgos provenían de la misma fuente. La Tierra les había enseñado que la supervivencia significaba proteger a su comunidad, especialmente a los miembros más vulnerables. La operación de rescate continuó en todas las naves de los cosechadores capturadas. Los marines encontraron más prisioneros, desde cautivos recientes hasta seres que habían estado retenidos durante meses. Cada persona fue tratada con cuidado y respeto. A cada persona se le dijo que ya estaba a salvo. En la estación Concordia 7, la administradora Naila coordinaba la llegada de los prisioneros liberados. Las instalaciones médicas de la estación estaban abrumadas, por lo que las naves humanas abrieron sus propias enfermerías para ayudar. Naila observó a los médicos humanos trabajar junto a las enfermeras Killian. Ninguno de los grupos disminuía el ritmo a pesar del agotamiento. El capitán Marco Vargas la encontró en la cubierta de observación, mirando la flota de naves humanas que rodeaba la estación. Administradora, quería ver cómo se encontraba. Ha sido un día bastante agitado. Naila se giró para mirarlo. Era la primera vez que veía a un humano en persona. Marco era alto, bípedo, con rasgos extrañamente planos y ojos que miraban directamente hacia adelante, como los de un depredador. Pero su expresión era amable y su postura era abierta en lugar de amenazante. Arriesgaron todo por nosotros, dijo ella simplemente. Su nave, su tripulación, sus vidas. ¿Por qué? Marco se apoyó en la ventana de observación, luciendo cansado pero satisfecho. Porque era lo correcto. En la Tierra, tenemos un dicho, somos los guardianes de nuestros hermanos. Significa que somos responsables de cuidarnos los unos a los otros. Y eso no se detiene en nuestra propia especie. La mayoría de los seres no piensan de esa manera. Quizás no. Pero los humanos venimos de un mundo que nos arroja huracanes, terremotos, inundaciones e incendios forestales de forma regular. Aprendimos desde el principio que si no nos ayudábamos mutuamente, todos moríamos. Esa lección se nos quedó grabada incluso después de llegar a las estrellas. Naila sintió que algo cambiaba en su comprensión de estos extraños seres. Su planeta suena terrible. Marco se rió, un sonido cálido que pareció llenar el espacio a su alrededor. Puede serlo. Pero también es hermoso, y nos hizo quienes somos. No lo cambiaríamos por nada. Abajo, en la enfermería, la doctora Aiko estaba terminando su examen de un anciano Killian que había estado prisionero durante 8 meses.
El anciano, llamado Griggs, tenía cicatrices que cubrían su caparazón y se movía con la deliberación cuidadosa de alguien que había experimentado demasiado dolor. Está desnutrido y deshidratado, dijo Aiko suavemente. Pero se recuperará. Con comida y descanso adecuados, debería volver a estar en plena forma en unas pocas semanas. Griggs la observaba con ojos cautelosos. Está siendo amable conmigo. ¿Por qué? No soy nada para usted, solo otro prisionero que procesar. Aiko dejó su escáner y lo miró directamente a los ojos. Usted no es solo algo. Es una persona que sobrevivió a algo horrible. Eso merece respeto, no desdén. Y no es nada para mí. Cada paciente importa, incluso los pacientes enemigos. Incluso ellos. Hice un juramento para sanar, no para juzgar. Los cosechadores que capturamos están recibiendo la misma atención médica que sus víctimas. La justicia llegará más tarde, en un tribunal, no en una enfermería. Griggs permaneció en silencio por un largo momento. Luego habló, su voz cargada de emoción. Yo estaba en la colonia de Kepler 186F cuando los cosechadores atacaron allí. Mi familia no sobrevivió. He visto su crueldad de primera mano. ¿Cómo pueden tratarlos con tanta humanidad? Porque tenemos que ser mejores que ellos. En el momento en que dejamos que la ira nos convierta en monstruos, ellos ganan. Luchamos para proteger a la gente, no para alimentar nuestra rabia. Su especie es muy extraña. Aiko sonrió. No es la primera persona que dice eso hoy. De vuelta en el Valiente, la almirante Elena Rivas estaba en su camarote, revisando los informes de bajas. La batalla le había costado caro a su flota. 3 naves gravemente dañadas, 117 tripulantes heridos, 23 muertos. Cada nombre en esa lista representaba al amigo de alguien, al familiar de alguien, a alguien que se había ofrecido voluntario para ayudar a extraños y había pagado el precio final. Escribiría cartas a cada familia personalmente. Era lo menos que podía hacer. Un timbre en su puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. La teniente Ada Ferrer entró con una tableta de datos. Almirante, hemos terminado de catalogar a los prisioneros liberados de las naves de los cosechadores. El recuento total es de 209 individuos de 14 especies diferentes. Algunos han estado cautivos durante más de un año. ¿Cómo están siendo tratados? La doctora Tanaka informa que todas las heridas críticas están estabilizadas. El trauma psicológico es significativo en todos los casos. Recomienda cuidados prolongados y asesoramiento. Que se haga. Coordine con las instalaciones médicas de Concordia 7. Si necesitan suministros o personal, se lo proporcionaremos. Sí, almirante. Ada vaciló. Permiso para hablar con franqueza. Siempre. Lo que hicimos hoy va a cambiar las cosas. Las otras especies están observando. Se darán cuenta de que los humanos son diferentes. Algunos podrían vernos como salvadores. Otros podrían vernos como amenazas. Elena asintió lentamente. Lo sé. Le mostramos a la galaxia 2 cosas hoy. Primero, que estamos dispuestos a luchar por otros, incluso a un gran costo para nosotros mismos. Segundo, que somos muy buenos luchando. Ambas verdades darán forma a cómo otras especies nos vean en el futuro. ¿Y qué verdad cree que importará más? Elena miró por su ventanal a la estación Concordia 7, todavía en pie, todavía entera, protegida por la flota humana que se había negado a abandonarla. Eso depende de ellos. No podemos controlar cómo nos ven los demás. Solo podemos controlar nuestras acciones. Hoy actuamos con honor y compasión. Salvamos vidas en lugar de tomarlas cuando pudimos. Si otras especies nos temen por nuestra fuerza, que así sea. Pero espero que también recuerden nuestra piedad. Ada se fue y Elena volvió a sus informes de bajas. 23 nombres. 23 humanos que murieron ayudando a gente que nunca habían conocido. Se aseguraría de que la galaxia los recordara. Se aseguraría de que su sacrificio significara algo. En la bodega de carga de la sombra segadora, el sargento David Rojas se sentó con Pico, esperando a que localizaran a la familia del niño. Pico estaba haciendo dibujos en una tableta de datos que David le había proporcionado, dibujando imágenes de los marines humanos que los habían rescatado. ¿Nos estás dibujando?, preguntó David. Sí, para recordar a los valientes del mundo aterrador. David miró el simple dibujo y sintió algo cálido extenderse por su pecho. Por esto luchaban.
No por la gloria o la conquista, sino por momentos como este. Por niños que podían volver a hacer dibujos en lugar de vivir con miedo. No somos tan aterradores, dijo suavemente. Pico lo miró con sus grandes ojos compuestos. Son aterradores para los malos. Eso los hace buenos. David no tuvo respuesta para eso. A veces, se dio cuenta, los niños entendían la verdad mejor que los adultos. Afuera, entre las estrellas, la flota humana mantenía su vigilancia sobre Concordia 7. 20 naves que habían saltado a través de un peligroso hiperespacio para responder a una llamada de auxilio. 20 naves tripuladas por gente de un mundo letal que había aprendido que la fuerza significaba proteger a los demás. La galaxia estaba aprendiendo lo que eso significaba. La lección apenas había comenzado. 3 días después de la batalla, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia para discutir la intervención humana en Concordia 7. La embajadora Quilla representaba a la especie Killian en las cámaras del Consejo, una masiva plataforma orbital que albergaba a representantes de 47 civilizaciones diferentes. Había solicitado esta sesión inmediatamente después de recibir el informe de la administradora Naila desde la estación. Lo que los humanos habían hecho exigía atención. El orador supremo Marin, un ser imponente de la antigua especie Torben, llamó a la asamblea al orden. Sus antebrazos hicieron un gesto pidiendo silencio, y la cámara se aquietó. Nos reunimos para abordar el incidente en la estación Concordia 7. La embajadora Quilla ha presentado pruebas sobre la intervención militar humana contra la flota de saqueadores de los cosechadores. Tiene la palabra, embajadora. Quilla activó la pantalla central, mostrando imágenes de la batalla. Los miembros del Consejo observaron cómo las naves humanas rodeaban a la flota de los cosechadores con una precisión imposible. Vieron las formaciones tácticas, los ataques coordinados, la eficiencia brutal de una especie que había sido viajera espacial por menos de 3 ciclos. Los humanos recibieron una llamada de auxilio y respondieron en cuestión de horas, explicó Quilla. 17 naves de diversas especies huyeron del sector. Los humanos vinieron corriendo hacia el peligro. Desplegaron 20 naves de guerra y derrotaron a una flota de cosechadores que había aterrorizado esta región durante años. El consejero Brent, un ser serpentino que representaba a los gremios de comerciantes, habló. Esto suena como una buena noticia. Los cosechadores han sido un problema persistente. ¿Por qué requiere esto una atención de emergencia del Consejo? Por lo que revela sobre las capacidades humanas, continuó Quilla. Mostró más imágenes, esta vez de la llegada por hiperespacio. Saltaron desde su mundo natal a la zona de batalla en menos de 2 horas. Esa distancia normalmente requiere 6 horas de viaje a velocidades seguras. Arriesgaron un fallo catastrófico del motor y una colisión para llegar más rápido. Murmullos recorrieron la cámara. Varias especies habían intentado saltos de emergencia similares en su historia. Las tasas de bajas siempre eran altas. Además, añadió Quilla, su doctrina de combate no se parece a nada que hayamos encontrado. Miren esta sección. La pantalla mostró naves humanas apuntando deliberadamente a los sistemas de propulsión y armas en lugar de al soporte vital o a los centros de mando. Mostró operaciones de rescate tanto para heridos humanos como de los cosechadores. Mostró a los marines tratando a los prisioneros liberados con un cuidado gentil. Luchan para incapacitar, no para destruir. Toman prisioneros en lugar de eliminar enemigos. Arriesgan sus vidas para salvar a seres que nunca han conocido. Esta combinación de capacidad letal y aplicación contenida es única en la historia galáctica. El orador supremo Marin se inclinó hacia adelante, su expresión pensativa. Usted presenta esto como preocupante. Yo lo veo como admirable. Es ambas cosas, respondió Quilla. Admirable porque muestra carácter moral. Preocupante porque muestra que podrían destruir la mayoría de nuestras flotas si así lo decidieran. Su mundo natal está clasificado como un mundo letal de clase 12. Las implicaciones de una especie de un mundo letal con capacidades militares avanzadas no pueden ser ignoradas. La consejera Bess, representante del colectivo pacifista Dorian, se levantó abruptamente. Propongo que impongamos restricciones a la expansión militar humana. Una especie tan peligrosa debe ser contenida. ¿Contenida? Quilla sintió sus antenas crisparse con incredulidad. Acaban de salvar 2,000 vidas. Detuvieron a saqueadores que nosotros no pudimos detener. ¿Cómo es eso peligroso? Hoy protegen, mañana conquistan. La historia nos enseña que las especies poderosas inevitablemente se vuelven agresivas.
La historia no nos enseña tal cosa, replicó Quilla. La historia nos enseña que las especies se convierten en lo que sus elecciones las hacen. Los humanos eligieron ayudar. El debate se intensificó. Algunos miembros del Consejo abogaban por restricciones a la expansión humana. Otros señalaban que los humanos solo habían actuado a la defensiva y en respuesta a una llamada de auxilio legítima. La Cámara se dividió en facciones, incapaces de llegar a un consenso. Finalmente, el orador supremo Marin levantó sus 4 brazos pidiendo silencio. Aplazaremos esta discusión hasta que tengamos más información. Propongo enviar una delegación diplomática oficial a la Tierra. Necesitamos entender mejor a estos humanos antes de tomar decisiones políticas. El Consejo votó y la moción fue aprobada. Quilla sintió tanto alivio como preocupación. Al menos no se apresuraban a imponer sanciones, pero enviar diplomáticos también significaba que el Consejo temía en qué podrían convertirse los humanos. De vuelta en Concordia 7, la vida volvía lentamente a la normalidad. Las secciones dañadas de la estación estaban siendo reparadas con la ayuda de equipos de ingeniería humanos. La administradora Naila caminaba por el mercado, observando a los comerciantes reabrir sus tiendas. El miedo que se había apoderado de todos durante la aproximación de los cosechadores se estaba desvaneciendo, reemplazado por una cautelosa esperanza. El capitán Marco Vargas se unió a ella. Parece preocupada. El Consejo Galáctico está debatiendo qué hacer con su especie. Algunos miembros quieren restringir la expansión humana. Marco enarcó las cejas. ¿Por qué los ayudamos? Porque son eficaces ayudando. El poder pone nerviosa a la gente, incluso cuando se usa para el bien. Caminaron en silencio por un momento. A su alrededor, los residentes de la estación seguían con sus asuntos. Muchos se detenían para asentir respetuosamente a Marco, reconociendo sus rasgos humanos. La noticia de quien los había salvado se había extendido rápidamente. ¿Qué cree que decidirán?, preguntó Marco. No lo sé, pero hablaré a su favor en cada oportunidad. Merecen defensores, no restricciones. Gracias. Marco se detuvo ante un vendedor que ofrecía lo que parecían frutas cristalizadas. ¿Puedo preguntarle algo? Antes de que llegáramos, me advirtió que huyera. Dijo que otras 17 naves ya se habían ido. ¿Pensó que nosotros también huiríamos? Naila consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, sí. Huir es lógico cuando te enfrentas a una fuerza abrumadora. Pensé que se darían cuenta de que la situación era desesperada y se irían. Eso es lo que dicta el instinto de supervivencia. ¿Y ahora? Ahora entiendo que los humanos definen la supervivencia de manera diferente. Sobrevivieron en su mundo letal protegiéndose unos a otros, no solo a ustedes mismos. Ese instinto se trasladó al espacio. Marco sonrió. La Tierra nos enseñó que somos más fuertes juntos. Los huracanes, los terremotos, las inundaciones, todos enseñaron la misma lección. Ayuda a tu vecino porque mañana podrías necesitar su ayuda. Es una filosofía simple, pero nos mantuvo vivos. Simple quizás, pero radical en sus implicaciones. Continuaron caminando, y Naila se dio cuenta de algo importante. Los humanos no intentaban ser héroes. Simplemente estaban siendo ellos mismos, aplicando las lecciones aprendidas de su duro mundo a la galaxia en general. Esa autenticidad los hacía tanto admirables como impredecibles. En la Tierra, en el cuartel general de la Coalición de Defensa, la almirante Elena Rivas asistía a una reunión con el liderazgo militar y funcionarios gubernamentales. Pantallas holográficas mostraban el análisis de la batalla, las cifras de bajas y las comunicaciones interceptadas de diversas potencias galácticas. El general Parra, jefe de las fuerzas militares de la Tierra, estudiaba los datos con ojos entrecerrados. El Consejo está nervioso. Múltiples especies están solicitando información sobre nuestras capacidades de flota y doctrina militar. ¿Puede culparlos?, replicó Elena. Acabamos de demostrar habilidades que no sabían que poseíamos. Están tratando de evaluar si somos una amenaza. ¿Lo somos?, preguntó la directora Chen, supervisora civil de la Coalición de Defensa. ¿Somos una amenaza para la paz galáctica? Elena consideró su respuesta cuidadosamente. Somos una amenaza para cualquiera que se aproveche de los inocentes. Eso es lo que demostró nuestra intervención. Si eso nos convierte en un peligro para la paz depende de su definición de paz. Si la paz significa permitir que los saqueadores aterroricen colonias sin resistencia, entonces sí, amenazamos ese tipo de paz.
El Consejo podría imponer sanciones o restricciones, señaló Chen. Que lo intenten. Continuaremos ayudando a quienes pidan nuestra ayuda. Nuestro deber es con nuestros principios, no con la conveniencia política. El general Parra asintió lentamente. La pregunta es si podemos mantener este enfoque. Tenemos 20 flotas. La galaxia tiene cientos de sectores. No podemos proteger a todos. No necesitamos proteger a todos, dijo Elena. Necesitamos demostrar que la ayuda existe. Hoy, 17 especies huyeron del peligro. La próxima vez, quizás algunas de ellas se queden y luchen a nuestro lado. El cambio comienza con ejemplos, no con mandatos. De vuelta en Concordia 7, la doctora Aiko continuaba tratando a los pacientes. Su enfermería se había convertido en un lugar de reunión para los prisioneros liberados, muchos de los cuales no tenían a dónde ir. Griggs, el anciano Killian que había estado cautivo durante 8 meses, se había convertido en un asistente no oficial, ayudando a traducir y consolar a los pacientes más nuevos. ¿Cómo se encuentra?, le preguntó Aiko durante un momento de calma. Griggs hizo sonar sus mandíbulas pensativamente. Mejor. Las pesadillas son menos frecuentes. El trabajo ayuda. Me alegro. El trauma tarda en sanar. Su especie entiende el trauma. Los he observado con los otros pacientes. Todos llevan una tristeza, un conocimiento del dolor. ¿De dónde viene? Aiko dejó sus instrumentos médicos y se sentó a su lado. La Tierra no es un mundo amable. Cada humano ha experimentado una pérdida o ha presenciado el sufrimiento. Desastres naturales, accidentes, conflictos. Crecemos entendiendo que la vida es frágil. Por eso luchamos tan duro para protegerla. Protegen incluso a sus enemigos. Protegemos la posibilidad de redención. Los cosechadores que capturamos serán juzgados. Algunos pueden mostrar remordimiento. Algunos pueden cambiar. No eliminamos esa posibilidad antes de darle una oportunidad. Griggs permaneció en silencio por un largo momento. No sé si puedo ser tan indulgente. Los saqueadores que se llevaron a mi familia merecen la muerte. Quizás sí. Eso lo decidirán los tribunales, no los médicos o los soldados. Nuestro trabajo es evitar que sigan lastimando a otros. Lo que suceda después requiere una sabiduría diferente a la que poseemos. El joven Pico entró corriendo a la enfermería con una tableta de datos. La pierna rota del niño se estaba curando bien en su estabilizador. Doctora Aiko, mire lo que hice. La tableta mostraba un nuevo dibujo, más detallado que los bocetos anteriores. Representaba a la flota humana rodeando Concordia 7, protegiendo la estación como un escudo. Es hermoso, Pico. Eres un artista talentoso. Estoy dibujando la historia para que todos recuerden lo que pasó. Los humanos que vinieron cuando nadie más lo hizo. Aiko sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Por esto luchaban. No por la gloria o el reconocimiento, sino para que niños como Pico pudieran tener futuros en los que crearan arte en lugar de vivir con miedo. A través del sector, los efectos de la batalla se extendieron. La actividad de los cosechadores disminuyó drásticamente a medida que otros grupos de saqueadores se enteraron de lo que le había sucedido a la flota del señor de la guerra Kroll. Algunas colonias que habían vivido bajo amenaza durante años de repente se sintieron más seguras. Las llamadas de auxilio que antes quedaban sin respuesta ahora recibían respuestas, ya que otras especies comenzaban a reconsiderar sus políticas de intervención. En sus aposentos en el Valiente, la almirante Elena Rivas escribía la última de sus cartas a las familias de los tripulantes caídos. 23 cartas, 23 personas que habían muerto ayudando a extraños. Eligió sus palabras con cuidado, tratando de honrar su sacrificio sin glorificar la violencia. Escribió sobre el coraje y la compasión. Escribió sobre la diferencia entre morir por nada y morir por algo. Escribió sobre cómo sus acciones habían salvado vidas y cambiado corazones en todo un sector del espacio. Cuando terminó, Elena miró por su ventanal a la estación Concordia 7. Las luces parpadeaban en su superficie mientras la vida volvía a la normalidad. Las naves humanas continuaban su patrulla, vigilantes ante cualquier nueva amenaza. Así era la victoria. No un territorio conquistado o enemigos derrotados, sino vidas protegidas y esperanza restaurada. Era desordenado, costoso e imperfecto. También era enteramente humano. La galaxia observaba a la Tierra ahora, tratando de entender a estos recién llegados que luchaban como depredadores pero protegían como pastores.
Algunos abrazarían el ejemplo de la humanidad. Otros lo temerían. La mayoría simplemente estaría confundida por ello. Eso estaba bien. Los humanos nunca habían necesitado que la galaxia los entendiera. Solo necesitaban entenderse a sí mismos y mantenerse fieles a los principios que los habían llevado de un mundo peligroso a las estrellas. Habían respondido a una llamada de auxilio porque era lo correcto. Habían luchado porque la gente necesitaba protección. Habían mostrado piedad porque los enemigos podían mejorar. Estas simples verdades, nacidas de sobrevivir en la Tierra, remodelarían la civilización galáctica de formas que nadie podía predecir. Los habitantes del mundo letal habían llegado, y traían consigo una idea radical, que la fuerza debe servir a la compasión, no reemplazarla. La lección se extendería lentamente pero inevitablemente, cambiando la galaxia, una estación protegida a la vez. 2 semanas habían pasado desde la batalla, y la delegación diplomática del Consejo Galáctico finalmente llegó a la Tierra. La embajadora Quilla lideraba el grupo, acompañada por representantes de 6 civilizaciones importantes. Su lanzadera descendió a través de la atmósfera de la Tierra, y por primera vez, estos diplomáticos galácticos vieron el mundo natal de los humanos con sus propios ojos. Lo que vieron los aterrorizó. Esos sistemas de tormentas, musitó el consejero Brent, su forma serpentina enrollada firmemente en su asiento. Cubren la mitad de un continente. La velocidad del viento es letal. Temporada de huracanes, explicó el piloto humano con calma. Tenemos de estos todos los años. Aprendes a prepararte y a ayudar a tus vecinos a evacuar. ¿Todos los años? La consejera Bess, la pacifista Dorian, parecía pálida. ¿Cómo sobrevive su civilización? Juntos. Es la única manera en que algo sobrevive en la Tierra. La lanzadera continuó su descenso, pasando sobre cordilleras que arañaban el cielo, volcanes humeantes con una furia apenas contenida y océanos que se agitaban con un poder implacable. La Tierra era hermosa y mortal en igual medida. Un mundo que exigía fuerza a sus hijos. Aterrizaron en Ginebra, donde la coalición de la Tierra había preparado una recepción. La almirante Elena Rivas los recibió personalmente, junto con una delegación de líderes humanos de diversas naciones y organizaciones. Bienvenidos a la Tierra, dijo Elena formalmente. Nos sentimos honrados por su visita. El orador supremo Marin, que había viajado con la delegación a pesar de su avanzada edad, se adelantó. Almirante Rivas, venimos en busca de entendimiento. Su intervención en Concordia 7 hectáreas planteado preguntas en todo el Consejo. Imagino que sí. Por favor, entren. Tenemos mucho de qué hablar. La delegación fue conducida a una sala de conferencias con vistas al lago de Ginebra. La vista era espectacular, mostrando montañas en la distancia y un agua que brillaba bajo la luz del sol. Pero los diplomáticos estaban más interesados en los humanos sentados frente a ellos. Quilla abrió la discusión. Almirante, el Consejo necesita entender las intenciones humanas. Demostraron una capacidad militar significativa. Derrotaron una amenaza que había plagado nuestros sectores durante años. Algunos miembros del Consejo temen lo que los humanos podrían hacer con tanto poder. Elena asintió lentamente. Entiendo su preocupación. El poder sin propósito es peligroso. Así que permítanme ser clara sobre nuestro propósito. Intervinimos en Concordia 7 porque la gente pidió ayuda. Ese es nuestro principio. Defendemos a quienes no pueden defenderse a sí mismos. ¿Pero quién decide quién necesita defensa? Preguntó la consejera Bess. ¿Qué les impide declarar que otros necesitan su protección cuando no la han pedido? Nada lo impide, excepto nuestra propia brújula moral, admitió Elena. Podríamos convertirnos en conquistadores disfrazados de protectores. La historia muestra muchos ejemplos de ese patrón. Pero somos conscientes de ese peligro, por lo que limitamos nuestras intervenciones a responder a llamadas de auxilio directas. Por ahora, dijo Bess sombríamente. El poder corrompe. Su especie es joven. Aún no han aprendido cómo la autoridad cambia a las personas. Elena sonrió sin humor. Consejera, nací en Nueva Orleans. Cuando tenía 15 años, un huracán destruyó mi ciudad. Vi a vecinos ayudar a vecinos a pesar de haberlo perdido todo. Vi a gente compartir comida cuando se morían de hambre, rescatar a extraños cuando apenas podían salvar a sus propias familias. La Tierra nos enseña sobre la corrupción, sí, pero también nos enseña sobre el sacrificio y la comunidad. Esas lecciones son profundas. El general Parra,
Sentado junto a Elena, añadió su perspectiva. Nuestro mundo intenta matarnos constantemente. Terremotos, tsunamis, enfermedades, depredadores, clima extremo. Sobrevivimos cooperando a través de líneas tribales, fronteras nacionales y diferencias culturales. Esa cooperación no es idealismo. Es instinto de supervivencia. La delegación escuchó atentamente. Quilla sintió que el entendimiento crecía en su mente. Estos humanos no ocultaban una agenda siniestra. Eran exactamente lo que parecían, una especie moldeada por la adversidad constante en feroces protectores. El orador supremo Marin habló a continuación, su voz envejecida cargada de sabiduría. He estudiado su historia, almirante. Los humanos luchan entre sí con frecuencia. Guerras, conflictos, violencia. ¿Cómo reconcilian sus instintos protectores con su naturaleza agresiva? Elena no se inmutó ante la pregunta. No somos perfectos. Nuestra historia incluye una violencia terrible, a menudo contra nuestra propia especie. Hemos cometido atrocidades y cometido errores catastróficos. Pero también hemos aprendido de esos errores. Construimos leyes internacionales, creamos tratados de paz, establecimos sistemas para prevenir conflictos. ¿Somos agresivos? Sí. ¿Somos también capaces de compasión? También sí. Ambas verdades existen simultáneamente. Esa dualidad los hace impredecibles, observó Bess. Nos hace humanos, corrigió Elena. Contenemos multitudes. Somos capaces de gran crueldad y gran bondad. La elección entre ambas nos define individual y colectivamente. Las discusiones continuaron durante horas. Los diplomáticos preguntaron sobre capacidades militares, planes de expansión e intenciones a largo plazo. Los humanos respondieron con honestidad, sin ocultar nada. Mostraron las fortalezas y debilidades de su flota, sus distribuciones de población, sus limitaciones de recursos. Esta transparencia sorprendió a la delegación. La mayoría de las especies guardaban esa información con cuidado. ¿Por qué nos dicen todo esto?, preguntó el consejero Brent con suspicacia. Revelan vulnerabilidades que los enemigos podrían explotar. Porque no buscamos ser enemigos de nadie, explicó Elena. Queremos alianzas basadas en la honestidad. Sí, mostrar nuestras debilidades es un riesgo, pero guardar secretos engendra desconfianza, y la desconfianza engendra conflicto. Preferimos el riesgo de la apertura a la certeza de la sospecha. Durante un descanso en las discusiones formales, Quilla caminó por Ginebra con la directora Chen, la supervisora civil de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Pasaron por un parque público donde niños jugaban bajo la atenta mirada de padres de docenas de etnias y culturas diferentes. Su especie es notablemente diversa, observó Quilla. Múltiples idiomas, culturas, apariencias. Y sin embargo, cooperan como una sola civilización. Chen sonrió. Nos llevó mucho tiempo llegar a este punto. Siglos de conflicto, de hecho. Pero finalmente, nos dimos cuenta de que nuestras diferencias eran menos importantes que nuestra humanidad común. Todos estamos tratando de sobrevivir en un mundo al que no le importan nuestras disputas tribales. ¿Qué cambió? ¿Cómo pasaron del conflicto a la cooperación? Casi nos destruimos a nosotros mismos, dijo Chen sin rodeos. Guerras con armas terribles, colapso ambiental, enfermedades. Estuvimos cerca de la extinción varias veces. Cada crisis nos enseñó que nos necesitábamos los unos a los otros. Finalmente, la lección se quedó. Observaron a un grupo de niños jugando juntos, una mezcla de razas y orígenes, riendo y corriendo sin ninguna conciencia de sus diferencias. Esos niños, dijo Quilla en voz baja, no ven división. Ven amigos. Eso es lo que estamos tratando de construir en toda nuestra especie. No es perfecto. Todavía tenemos conflictos y desacuerdos, pero hemos acordado un principio: los humanos somos más fuertes juntos que separados. Cuando llegamos a las estrellas, llevamos ese principio con nosotros. De vuelta en la conferencia, la doctora Aiko Tanaka se había unido a las discusiones para hablar sobre protocolos médicos. La delegación estaba particularmente interesada en cómo los humanos trataban a los enemigos heridos. Proporcionan el mismo cuidado a los prisioneros que a sus propios soldados, observó la consejera Bess. Esto parece ineficiente. Aiko lo miró con ojos firmes. Soy médica. Mi juramento es sanar, no juzgar. Todo ser merece atención médica independientemente de sus acciones.
La justicia llega más tarde, en los tribunales. La enfermería no es un lugar para el castigo. Pero seguramente algunos seres están más allá de la redención. Quizás, pero no estoy calificada para hacer esa determinación. Mi trabajo es sanar cuerpos, no juzgar almas. Quilla se sintió profundamente conmovida por esta filosofía. Los humanos separaban sus roles claramente. Los soldados luchaban para detener amenazas. Los médicos sanaban a todos los heridos. Los jueces determinaban la culpa y el castigo. Esta división impedía que una sola persona o grupo tuviera un poder absoluto sobre la vida y la muerte. A medida que la misión diplomática continuaba, la delegación visitó varios lugares de la Tierra. Vieron centros de respuesta a desastres donde los humanos se entrenaban para salvar vidas durante terremotos e inundaciones. Recorrieron hospitales donde se usaba medicina de vanguardia para tratar enfermedades. Visitaron escuelas donde los niños aprendían sobre cooperación y respeto mutuo. Cada lugar reforzaba el mismo mensaje: los humanos habían sobrevivido a su mundo letal ayudándose unos a otros. En el último día, el orador supremo Marin solicitó una reunión privada con la almirante Elena Rivas. Se sentaron juntos con vistas al lago, solo ellos dos. «Soy viejo», comenzó Marin. «He servido en el Consejo durante 30 ciclos. He visto a muchas especies unirse a nuestra civilización. Pero nunca he visto una especie como la suya. ¿Eso es bueno o malo?», preguntó Elena con cuidado. «No tiene precedentes. La mayoría de las especies que desarrollan el vuelo espacial lo hacen después de conquistar su mundo natal. Se unen bajo un solo gobierno, eliminan los conflictos internos y luego se expanden hacia afuera. Los humanos todavía tienen naciones separadas, intereses contrapuestos, conflictos ocasionales. Sin embargo, también tienen una unidad notable cuando es importante». «¿Cómo es posible?», Elena pensó en su respuesta. «Aprendimos que la unidad no requiere uniformidad. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas mientras estamos de acuerdo en principios fundamentales». Cuando Concordia 7 pidió ayuda, no importó qué nación humana respondió. Todos estuvimos de acuerdo en que ayudar era lo correcto. Ese acuerdo central permite la cooperación incluso en medio de nuestras diferencias. ¿Y cree que otras especies pueden aprender esto? Eso espero. La galaxia se enfrenta a muchos desafíos. Piratas como los cosechadores son solo un síntoma. Se necesitan especies dispuestas a ayudarse mutuamente, no solo a perseguir intereses individuales. Marin asintió lentamente. El Consejo debatirá su estatus de miembro durante meses. Algunos abogarán por restricciones. Otros defenderán la integración total. Mi propia posición es incierta. ¿Qué le ayudaría a decidir? Tiempo. Acciones. Consistencia. Han mostrado coraje y compasión una vez. Muéstrenlo repetidamente a lo largo de años y décadas. Demuestren que sus principios no son un entusiasmo temporal, sino un carácter permanente. Hagan eso, y cambiarán la galaxia. Elena extendió su mano en el gesto humano de acuerdo. Marin la estudió por un momento, luego la tomó cuidadosamente con una de sus 4 manos. El gesto fue torpe, pero sincero. «Nos probaremos a nosotros mismos», dijo Elena con firmeza. «No a través de la conquista o la dominación, sino a través de la acción consistente. Responderemos a las llamadas de auxilio. Protegeremos a los vulnerables. Trataremos a los enemigos con justicia en lugar de venganza. Estas no son promesas. Son elecciones que haremos una y otra vez». La delegación diplomática regresó a las cámaras del Consejo con su informe. El debate que siguió fue intenso y prolongado. Algunos miembros argumentaron que los humanos eran demasiado peligrosos para integrarlos por completo. Otros respondieron que los humanos eran exactamente lo que la galaxia necesitaba, una especie dispuesta a luchar por los demás. La embajadora Quilla habló apasionadamente en defensa de la humanidad. Mostró imágenes del sargento David Rojas consolando al joven Pico. Mostró datos sobre cómo los médicos humanos trataban a los prisioneros cosechadores heridos. Presentó testimonios de cautivos liberados sobre la compasión humana bajo fuego. «Los humanos son peligrosos», admitió Quilla. «Pero son peligrosos para los objetivos correctos. Amenazan a los saqueadores, esclavistas y depredadores. Protegen a los inocentes. ¿No es esto lo que deberíamos querer en un vecino galáctico?». El Consejo votó. El resultado fue más ajustado de lo esperado,
Pero la humanidad recibió un estatus de miembro provisional con condiciones específicas. Servirían como guardianes del sector para la región de la espiral exterior. Informarían de sus actividades militares al Consejo. Participarían en operaciones conjuntas con otras especies. Y lo más importante, continuarían respondiendo a las llamadas de auxilio, ahora con autoridad oficial. Cuando Elena Rivas recibió la noticia, reunió a sus oficiales superiores para discutir las implicaciones. Tenemos reconocimiento oficial, les dijo, y responsabilidades oficiales. La galaxia nos está observando ahora. Cada acción que tomemos será escrutada. Cada decisión será juzgada. Sin presión, murmuró alguien, provocando una risa silenciosa. Elena sonrió. No necesitamos ser perfectos. Solo necesitamos ser consistentes. Respondemos a las llamadas de ayuda. Protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Tratamos a los enemigos con justicia. Estos principios nos guiaron antes de la aprobación del Consejo. Nos guiarán después. La almirante Elena Rivas miró a su alrededor a sus oficiales, viendo determinación en cada rostro. Eran personas que se habían ofrecido voluntarias para arriesgar sus vidas por extraños. Venían de un mundo que les había enseñado el valor de la cooperación y el costo de la indiferencia. Estaban listos. La galaxia estaba a punto de aprender lo que significaba cuando los habitantes de un mundo letal elegían la compasión sobre la conquista. La lección remodelaría la civilización misma, una llamada de auxilio respondida a la vez. Y en algún lugar del espacio, otra colonia estaba a punto de enviar otra súplica desesperada de ayuda. Esta vez, no serían abandonados. Esta vez, los humanos estaban escuchando. 6 meses habían pasado desde que los humanos se convirtieron en guardianes del sector, y la galaxia estaba aprendiendo lo que eso significaba. Una colonia minera en el planeta Forja 7 envió una señal de socorro. Se acercaban saqueadores. La llamada se emitió por múltiples canales, transmitida a cualquier nave dentro del alcance. Durante 5 minutos agónicos, el silencio respondió. Luego, una voz humana respondió. Forja 7, aquí la capitana Lisa Warren de la nave de defensa terrestre resuelta. Estamos a 3 horas de distancia. ¿Pueden aguantar tanto tiempo? El administrador de la colonia, un ser cristalino llamado Shal, sintió un alivio recorrer su estructura matricial. Podemos aguantar. Gracias por venir. No estamos solos. He contactado a naves cercanas. La ayuda viene de múltiples fuentes. Manténganse fuertes. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los que monitoreaban la situación. Otras 6 naves alteraron su curso hacia Forja 7. 2 naves mercantes, una nave científica, 3 pequeñas naves de patrulla de diferentes especies. Naves que habrían huido hace 6 meses ahora estaban respondiendo. La resuelta llegó primero, posicionándose entre la colonia y los saqueadores. Pero esta vez, la nave humana no estaba sola. Las otras naves se formaron a su lado, una flota improvisada unida por un simple principio: ayudar a quienes lo necesitan. Los saqueadores vieron la fuerza combinada y decidieron retirarse. No hubo batalla. No se perdieron vidas. La colonia fue salvada por la cooperación inspirada en el ejemplo humano. De vuelta en la estación Concordia 7, la administradora Naila recibía informes diarios sobre incidentes similares en todo el sector. Las naves humanas habían respondido a 17 llamadas de auxilio en 6 meses. Más importante aún, otras especies ahora también respondían. La cultura del abandono se estaba convirtiendo en una cultura de ayuda mutua. El capitán Marco Vargas todavía comandaba la Mano Firme, ahora designada oficialmente como una nave auxiliar civil. Visitaba a Naila regularmente, trayendo suministros y noticias de todo el sector. Empezaron algo, le dijo Naila durante una visita. Seres que solían huir del peligro ahora se quedan y luchan. Marco se encogió de hombros modestamente. Solo demostramos que ayudar era posible. Otros están eligiendo seguir ese ejemplo. Es más que eso. Probaron que la fuerza debe servir a la protección. Esa lección se está extendiendo. En la enfermería, la doctora Aiko Tanaka entrenaba a un joven Killian llamado Fen en medicina de emergencia. Fen había sido uno de los prisioneros liberados de las naves de los cosechadores. Ahora quería convertirse en médico para ayudar a otros de la manera en que lo habían ayudado a él. La clave para tratar el shock, explicó Aiko, es estabilizar la condición del paciente antes de intentar intervenciones complejas.
Aborda primero las amenazas inmediatas a la vida, luego trabaja en las preocupaciones secundarias. Como hicieron por mí, dijo Fenn, absorbiendo la información con avidez. Detuvieron la hemorragia antes de tratar la infección. Exactamente. La medicina se trata de prioridades. Cada situación requiere evaluación y toma de decisiones. Griggs, el anciano Killian que se había convertido en el asistente de Aiko, observaba la sesión de entrenamiento con aprobación. Está construyendo un legado, doctora. No solo a través de sus propias acciones, sino a través de aquellos a quienes enseña. Aiko sonrió. Eso es lo que hacen los humanos. Pasamos el conocimiento hacia adelante. Cada generación enseña a la siguiente, construyendo sobre lo que vino antes. En la Tierra, la almirante Elena Rivas asistió a una ceremonia en honor a los miembros de la tripulación que habían muerto en Concordia 7. 23 nombres fueron inscritos en un muro conmemorativo, uniéndose a miles de otros que habían dado sus vidas al servicio de los principios de la humanidad. Las familias de los caídos asistieron, junto con representantes de las especies que los fallecidos habían ayudado a salvar. Naila había viajado desde Concordia 7 específicamente para este evento. El joven Pico también vino, ahora caminando sin estabilizador, completamente curado. Elena se dirigió a la multitud reunida. Estos individuos respondieron a una llamada de ayuda, conociendo los riesgos. Lucharon para proteger a extraños. Algunos pagaron el precio final por esa elección. Nos reunimos hoy no para glorificar sus muertes, sino para honrar su decisión de ayudar. Representan lo mejor de lo que la humanidad puede ser, lo suficientemente fuertes para luchar, lo suficientemente sabios para mostrar piedad, lo suficientemente valientes para defender a los demás. Pico se adelantó durante la ceremonia, llevando una tableta de datos. En ella se mostraba una obra de arte. El niño había creado una imagen conmemorativa que mostraba a la flota humana protegiendo Concordia 7, con los nombres de los caídos inscritos en luz. Para los valientes del mundo aterrador, dijo Pico en voz baja. Para que nadie olvide lo que hicieron por nosotros. La imagen fue aceptada e instalada en el salón conmemorativo. Elena la miró y sintió orgullo mezclado con tristeza. Por esto luchaban, para que niños como Pico pudieran crecer creando arte en lugar de vivir con miedo. En las cámaras del Consejo Galáctico, los debates sobre la humanidad continuaron, pero el tono había cambiado. 6 meses de acción consistente habían proporcionado evidencia de las intenciones humanas. Cada llamada de auxilio respondida, cada enemigo tratado con justicia, cada promesa cumplida. El orador supremo Marin se dirigió al Consejo durante una sesión. Hemos observado el comportamiento humano durante medio ciclo. Han demostrado contención, compasión y sabiduría estratégica. Más significativamente, su ejemplo ha inspirado a otras especies a actuar de manera similar. Las tasas de respuesta a emergencias en la espiral exterior han aumentado en un 40%. Este es el liderazgo que necesitamos. No todos estuvieron de acuerdo. La consejera Bess se mantuvo escéptica. Han sido consistentes hasta ahora, pero el poder corrompe con el tiempo. No deberíamos juzgarlos por 6 meses de buen comportamiento. ¿Entonces cuánto tiempo?, exigió Quilla. ¿Cuántas vidas deben salvar antes de ganarse su confianza? ¿Cuántas veces deben elegir la piedad sobre la venganza? No lo sé, admitió Bess. Pero aún no estoy lista para otorgarles el estatus de miembro de pleno derecho. El Consejo votó sobre la expansión de las responsabilidades humanas. La moción fue aprobada por un estrecho margen. Los humanos ahora servirían como guardianes de 3 sectores adicionales, con mayor autoridad y recursos. Elena recibió la noticia mientras estaba a bordo de El Valiente, realizando operaciones de patrulla. Su oficial táctica, la teniente Ada Ferrer, le mostró la decisión del Consejo. 3 sectores más significan 12 naves más desplegadas, observó Ada. Estamos estirando nuestros recursos. Nos las arreglaremos. Y ya no estamos haciendo esto solos. Otras especies están dando un paso al frente gracias a nuestro ejemplo. Porque eligieron hacerlo. Les mostramos que ayudar era posible. Ellos decidieron hacerlo realidad. Esa es la distinción importante. Elena miró su pantalla táctica, mostrando la vasta extensión de espacio bajo protección humana. Era una gran responsabilidad, pero una que aceptaba de buen grado. La Tierra los había preparado para esto. Sobrevivir a huracanes y terremotos enseñó a los humanos a ayudar a sus vecinos. Ahora su vecindario se había expandido para incluir las estrellas.
En un pequeño puesto de avanzada llamado Refugio 3, el sargento David Rojas entrenaba a las fuerzas de seguridad locales en tácticas defensivas. Su escuadrón había sido asignado para ayudar a las colonias a mejorar sus propias capacidades de protección, reduciendo la dependencia del rescate externo. El jefe de seguridad, un ser leonino llamado Ren, observaba el entrenamiento con interés. Sus tácticas son agresivas. La mayoría de las especies enseñan posiciones defensivas y esperar ayuda. Enseñamos defensa agresiva, corrigió David. Mantienes tu posición, pero también presionas hacia las amenazas para desbaratar sus planes. Esperar pasivamente le da a los atacantes toda la iniciativa. Esto requiere coraje. Requiere entrenamiento y apoyo. Nadie lucha bien solo. Se defienden unos a otros, confían en sus compañeros de equipo y recuerdan por qué están luchando. La protección de los demás es la motivación más fuerte. Ren practicó las tácticas con su equipo. Al principio eran torpes, no acostumbrados al pensamiento tridimensional y al posicionamiento agresivo, pero gradualmente mejoraron, ganando confianza. Ahora entiendo, dijo Ren después de un ejercicio particularmente bueno. No luchan para matar enemigos. Luchan para evitar que lastimen a otros. La distinción lo cambia todo. David asintió. Exactamente. Cuando luchas para proteger en lugar de destruir, mantienes la claridad moral. Esa claridad te hace más fuerte. El entrenamiento continuó en múltiples colonias. Los marines humanos compartieron su conocimiento libremente, construyendo capacidades locales en lugar de crear dependencia. Era una estrategia a largo plazo basada en un simple reconocimiento: la galaxia era demasiado grande para que los humanos la protegieran solos. Necesitaban socios que pudieran defenderse a sí mismos y ayudar a otros. La doctora Aiko Tanaka expandió su programa de entrenamiento, enseñando medicina de combate al personal médico de 17 especies diferentes. Sus estudiantes aprendieron no solo técnicas humanas, sino también la filosofía humana: sanar a todos, tratar a los enemigos con profesionalismo, separar la atención médica del juicio. Doctora, preguntó un estudiante durante una conferencia, ¿qué hace cuando debe elegir entre salvar a su propia gente o salvar a los enemigos? Suministros limitados, tiempo limitado. Aiko consideró la pregunta cuidadosamente. Toma la decisión basándose en la necesidad médica, no en la identidad. El paciente más crítico recibe tratamiento primero, independientemente del bando en el que esté. Tu lealtad es a la vida, no a los bandos. Eso suena difícil. Lo es. Requiere dejar de lado los instintos naturales de favorecer a los tuyos. Pero también te impide convertirte en el tipo de persona que odiarías. La medicina se trata de sanar, no de venganza. Los estudiantes absorbieron estas lecciones y las llevaron de vuelta a sus mundos natales. La filosofía del cuidado imparcial comenzó a extenderse por las comunidades médicas galácticas, cambiando la forma en que se realizaba el tratamiento en el campo de batalla. De vuelta en Concordia 7, ahora completamente reconstruida y próspera, Nayla organizó una celebración para conmemorar los 6 meses desde la batalla. Asistieron representantes de todo el sector, incluida la almirante Elena Rivas y el capitán Marco Vargas. La plaza principal de la estación había sido renombrada Plaza de la Liberación, y un monumento se erigía en su centro. El monumento mostraba a diferentes especies de pie juntas, protegiéndose unas a otras. En la base estaban inscritos los nombres de todos los que habían muerto en la batalla, humanos y no humanos por igual. Nayla se dirigió a la multitud reunida. Hace 6 meses, nos enfrentamos a la extinción. 17 naves nos abandonaron. Una se quedó. Ese único acto de coraje lo cambió todo. No porque los humanos nos salvaran solos, sino porque nos mostraron lo que era posible. Probaron que la ayuda podía llegar. Que extraños se arriesgarían por otros. Que la fuerza podía servir a la protección en lugar de la explotación. Señaló el monumento. Este memorial honra a todos los que lucharon ese día, pero también representa una promesa. Prometemos responder a la próxima llamada de auxilio. Prometemos proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Prometemos construir una galaxia donde nadie se enfrente al peligro solo. Este es el legado de esa batalla. Esto es lo que los humanos nos enseñaron. La multitud respondió con sonidos de aprobación en una docena de idiomas diferentes. Marco y Elena estaban juntos, observando a seres de múltiples especies mezclarse y hablar de cooperación. No hicimos esto solos, dijo Marco en voz baja. No, asintió Elena. Nosotros lo empezamos.
Ellos lo están continuando. Eso es mejor de lo que podríamos haber esperado. El joven Pico, ahora trabajando como aprendiz de artista en la estación, desveló una nueva pieza durante la celebración. Mostraba la batalla desde múltiples perspectivas, la estación desesperada enviando su llamada de auxilio, la flota humana llegando, las secuelas de cooperación y sanación. La obra de arte capturaba la emoción y la acción en igual medida. Se llama Cuando llegó la ayuda, explicó Pico a la multitud. Es sobre el momento en que todo cambió. Cuando aprendimos que no estábamos solos. La obra fue comprada por el Consejo Galáctico para colgarla en su cámara principal, un recordatorio permanente del incidente de Concordia 7 y sus implicaciones. Mientras la celebración continuaba, Elena se apartó a una tranquila cubierta de observación. Miró las estrellas, pensando en el futuro. 6 meses era solo el comienzo. Construir una cultura de protección mutua llevaría años, quizás décadas. Habría contratiempos y desafíos. Algunas especies se resistirían al cambio. Otras harían un mal uso de la filosofía para sus propios fines. Pero la semilla estaba plantada. Los humanos habían demostrado que la ayuda podía llegar, que extraños lucharían por ti, que la fuerza de un mundo letal podía servir a la compasión de un mundo letal. El comunicador de la almirante Elena Rivas sonó. Otra llamada de auxilio, esta vez de una colonia a 3 sectores de distancia. Revisó los detalles y luego sonrió. 7 naves ya estaban respondiendo, incluidas 2 que habían estado en Concordia 7 y habían aprendido la lección. Los humanos ya no estaban solos en la respuesta. La galaxia estaba aprendiendo. Activó su canal de toda la flota. Todas las naves, nueva llamada de auxilio en el sector 9. ¿Quién está disponible para responder? 3 naves humanas informaron estar listas. También lo hicieron 5 naves de otras especies, ofreciéndose voluntarias para ayudar a pesar de no tener ninguna obligación de hacerlo. Excelente. Todas las naves, tracen rumbo al sector 9. Mostrémosles que la ayuda está en camino. La flota humana partió, acompañada por sus nuevos socios. Detrás de ellos, Concordia 7 continuaba su celebración, marcando el día en que la galaxia cambió de dirección. En enfermerías de todo el sector, médicos entrenados en la filosofía humana trataban a pacientes sin importar la especie o la lealtad. En centros de entrenamiento, soldados aprendían defensa agresiva y tácticas de protección. En las cámaras del Consejo, diplomáticos debatían políticas basadas en la ayuda mutua en lugar de intereses aislados. El cambio fue lento pero constante. Como el agua desgastando la piedra, la filosofía de la protección a través de la cooperación erosionó la vieja cultura del abandono y el interés propio. El señor de la guerra Kroll, encarcelado y en espera de juicio, veía informes sobre estos cambios desde su celda. El comandante saqueador que había aterrorizado el sector durante años ahora veía su mundo desmoronarse. No solo por la derrota militar, sino por el ejemplo que los humanos habían establecido. Nos destruyeron sin disparar el tiro de gracia, murmuró para sí mismo. Nos derrotaron haciendo que otros quisieran ser como ellos. Fue la victoria más completa posible. No solo detener una flota de saqueadores, sino cambiar la cultura que había permitido que los saqueadores prosperaran. Al demostrar que la protección era posible y la cooperación era efectiva, los humanos habían eliminado el entorno que criaba depredadores como Kroll. En la Tierra, las familias de los caídos en Concordia 7 recibieron cartas de las personas a las que sus seres queridos habían salvado. Naila escribió a cada familia personalmente, explicando cómo su sacrificio había cambiado vidas y alterado la historia. Pico envió dibujos a varias familias, mostrando a los valientes del mundo aterrador que habían salvado a todos. Estas cartas trajeron consuelo mezclado con dolor. Las familias lloraron sus pérdidas, pero se enorgullecieron de saber que esas muertes habían significado algo. Sus seres queridos habían muerto protegiendo a extraños, y esos extraños los recordaban. Pasarían los años. El legado de Concordia 7 crecería. Los niños nacidos después de la batalla aprenderían sobre ello en las clases de historia. La frase «cuando los del mundo letal respondieron» se convertiría en sinónimo de esperanza y rescate. La almirante Elena Rivas serviría otros 20 años, respondiendo a docenas de llamadas de auxilio más. El capitán Marco Vargas entrenaría a innumerables tripulaciones civiles en coraje y compasión. La doctora Aiko escribiría textos médicos que se convertirían en estándar en toda la galaxia. Pero en este día, 6 meses después de la batalla, sucedió lo más importante.
Silenciosamente, en una cubierta de observación donde la almirante Elena Rivas observaba a otras especies elegir ayudar a extraños. La galaxia aprendió. Y una vez aprendidas, algunas lecciones no pueden desaprenderse. El conocimiento de que la ayuda podría llegar, que extraños podrían luchar por ti, que no tenías que enfrentarte al peligro solo. Este conocimiento transformó la civilización. Los humanos habían venido de la Tierra llevando lecciones aprendidas a través de tormentas y desastres. Habían traído esas lecciones a las estrellas. Ahora la galaxia estaba aprendiendo la misma verdad que había mantenido viva a la humanidad a través de edades de hielo, plagas y catástrofes. Somos más fuertes juntos que separados. Nos protegemos unos a otros porque mañana podríamos necesitar protección. Respondemos a las llamadas de auxilio porque algún día podríamos ser nosotros los que llamemos. Estas simples verdades, obvias para cualquiera que sobreviviera en un mundo letal, fueron revolucionarias para una galaxia que las había olvidado. Los habitantes del mundo letal habían respondido al SOS. Cada flota alienígena que lo presenció sintió miedo, sí, pero también sintió esperanza. Miedo de la capacidad humana, esperanza en la compasión humana. Y la esperanza, al final, fue la emoción más fuerte. Muy lejos en la galaxia, otra colonia se preparaba para enviar una señal de socorro. Se enfrentaban a saqueadores, desastres o peligros desconocidos. Transmitirían su súplica a través del vacío, esperando que alguien la oyera. Esta vez, alguien respondería. Múltiples alguienes, de hecho, porque la galaxia había aprendido lo que los humanos siempre habían sabido: la medida de una civilización no es cuán bien los fuertes dominan, sino cuán eficazmente los fuertes protegen a los débiles. Y cuando los habitantes de un mundo letal eligieron la protección sobre la depredación, toda la galaxia se volvió más segura para todos. La lección había comenzado en Concordia 7. Se extendería por generaciones, cambiando todo lo que tocaba. Todo porque el capitán de un carguero había tomado una simple decisión: quedarse y ayudar en lugar de correr y esconderse. Esa elección resonó a través de las estrellas, remodelando la civilización, una llamada de auxilio respondida a la vez. Este fue el regalo de la humanidad a la galaxia. No armas superiores o tecnología avanzada, sino una filosofía simple nacida de sobrevivir en un mundo que constantemente intentaba matarlos. Ayúdense mutuamente. Protejan a los vulnerables. Manténganse unidos contra las amenazas. Respondan a la llamada. Estas lecciones de la Tierra se convertirían en el fundamento de una nueva cultura galáctica. Una donde la fuerza sirviera a la compasión y el poder protegiera a los impotentes. Los habitantes del mundo letal habían llegado. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y en algún lugar entre las estrellas, otra llamada de ayuda se lanzó al vacío. Esta vez, la respuesta fue rápida y fuerte. La ayuda está en camino. Resistan. No están solos. Esas palabras, pronunciadas por humanos y repetidas por docenas de especies que habían aprendido de ellos, se convirtieron en la nueva promesa de la civilización galáctica. Una promesa cumplida una y otra vez, a través de la noche interminable del espacio. Porque cuando los habitantes de un mundo letal eligen la compasión, galaxias enteras aprenden a hacerlo también.